buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Travieso, estudiante foráneo, tercer año de Derecho, 2017A, sección B. Hoy vamos a hablar de la extinción de las obligaciones, su definición, sus elementos de pago, su novación como una de ellas y por supuesto la remisión de la deuda. Iniciemos esta exposición hablando de la extinción de las obligaciones, como lo señalé al principio. Es la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación, que de un acreedor con el deudor. El sistema legal venezolano está claramente establecido en su artículo 1282 del Código Civil. Además de lo previsto, existen otros contemplados en los diversos textos legales. En este sentido, las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere este capítulo y a los demás que establezca la ley. Entre los modos de extinción tenemos el pago, la dación de pago, la pérdida de la cosa debida, la compensación, la confusión, la delegación, la prescripción, así como los modos de extinción de vencimiento del término extensivo. La causa extraña no imputable, como una de ellas, la disolución del contrato por mutuo consentimiento, por mencionar alguno de ellos. En referencia a la extinción de las obligaciones, como mencionamos anteriormente, el pago, este constituye el medio o modo voluntario por excelencia de satisfacer del cumplimiento de la obligación. Nuestro Código Civil, en su artículo 1282, en consecuencia se paga dando una cosa, prestando un servicio, observando una abstención según se trate de la obligación de dar, de hacer o no dar. Muy bien. Con respecto a lo mencionado anteriormente, ahora hablemos de aquellos elementos del pago, ¿sí? La existencia de una obligación válida de esta obligación debe ser válida para sus efectos. La extinción de pagar consiste en el ánimo de pagar por parte del deudor. Los sujetos de pago, persona que efectúa el pago, por lo general es un deudor que se conoce como solven, y el ácipe quien recibe el pago del acreedor. El objeto del pago se refiere a la cosa o actividad o conducta en razón del pago. Entre los sujetos que pueden ejercer el pago existen dos categorías. El primero de ellos es el que tiene interés en el pago y los que no tienen interés en el pago. Muy bien. Con respecto a lo que tienen que ejercer el pago, como lo indica la lámina, el deudor, quien es el más interesado en cumplir por la relación con la obligación, y dentro de este se encuentra el fiador. Y el tercero, que es la hipoteca o prenda, por el deudor y los interesados en cualquier persona distinta al deudor. Con respecto a la segunda categoría, los que no tienen interés en el pago, lo cual son aquellas personas que no son parte de la relación obligatoria y a los cuales el incumplimiento del deudor no les ocasiona perjuicios en su patrimonio, clasificados en el artículo 1283 del Código Civil. Otro punto de interés son los elementos accidentales, ¿verdad? Como también hacemos mención en las respectivas láminas. Entre los elementos accidentales, como aquellas circunstancias que pueden o no formar parte del pago, tenemos los gastos del pago. Esta implica gastos, como ejemplo tenemos los gastos de un traslado de una cosa a otro estado. Si no está establecido entre las partes, les corresponde al deudor según el artículo 1297 de este mismo código, del Código Civil. En segundo lugar, el pago en su artículo 1295 de este mismo código, el pago debe hacerse en el lugar fijado por el contrato. El tiempo de pago según lo acordado entre las partes y revisado en la clasificación de las obligaciones. Muy bien, entre los efectos ordinarios tenemos, ¿verdad? Si el pago es total, la liberación del deudor y las garantías, como ejemplo de ellas, tenemos la prenda, la hipoteca y la fianza. Si el pago es parcial, las garantías se mantendrán completas hasta la total satisfacción de la obligación.
y entre otros efectos tenemos aquellos extraordinarios, los cuales no producen la extinción de la obligación, pero producen un cambio en la persona del titular del derecho de crédito, y se conoce como pagos con subrogación previstos en el artículo 1228, así como la dación de pago se da en una prestación distinta a la acordada, extinguiendo la obligación. Otras formas de extinguir la obligación son los por novación y por compensación. Se define como el modo voluntario de la extinción de la obligación, en el cual una obligación se extingue sustituyendo por una nueva obligación. Tiene como característica es que se debe extinguir una obligación anterior por una nueva. Entre la clase de novación, en su artículo 1314 de este código, son los dos tipos: la objetiva, que se lleva a cabo entre el mismo sujeto de la relación obligatoria, se cambia el objeto de la prestación por uno nuevo que lo reemplaza, y la subjetiva, aquel cambio de los sujetos de la obligación, bien sea cambio del deudor o cambio del acreedor. Entre los requisitos de novación, lo establece en su artículo 1324, tenemos la existencia de una obligación nueva, distinta de la primitiva, la voluntad o intención de novar, así como lo establece el artículo 1315 del Código Civil. En esta última, las partes tengan la intención de crear una nueva obligación, se extingue la obligación anterior. Y la compensación como extinción de la obligación. Esto ocurre cuando dos personas son recíprocamente deudoras y acreedoras a la vez, quedando extinguida la obligación si son del mismo monto, o quedando como deuda la diferencia entre estas. Esta se encuentra establecida en su artículo 1331 y 1333 del Código Civil. Son 4 los tipos de compensación: tenemos la legal, la convencional, la facultativa y la judicial. Por último, lo referente a la remisión de la deuda, la confusión y la prescripción. Al hablar de la remisión de la deuda, esta se refiere al acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del crédito que tiene contra el deudor. Entre las clases de remisión tenemos la total, la parcial, la expresa, la tácita, refiriéndose a la liberación o condonación total o parcial de la deuda, regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Entre los casos de confusión se reúne la condición de una misma persona, de acreedor y del deudor, así como lo establece el artículo 1342, ¿verdad? En este caso, este ocurre en las sucesiones a título universal, particular, y entre sus elementos la existencia de una obligación civil. A referirnos a la última prescripción, en este caso la extintiva, en el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación en un determinado tiempo y mediante el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley. Entre estos requisitos podemos mencionar la inercia del acreedor, el transcurso del tiempo fijado por la ley. El término ordinario es de 10 años para la prescripción de las acciones personales, así como lo establece el 1977 del Código Civil, y 5 años para ciertas acciones. En nulidad de contratos entre 3 y 2 años, según el artículo 1980 del Código Civil, y por innovación por parte del interesado. Para finalizar, la renuncia de la prescripción y sus efectos. Esta consiste en que el acto mediante el cual el deudor manifiesta y expresa tácitamente su voluntad de no alegar la prescripción. Se encuentra regulada en el artículo 1954, 55 y 57. Sus efectos se extinguen en la obligación y extingue la acción. Es decir, se extingue igualmente las garantías y accesorios de la obligación. Espero haya sido de provecho la exposición y hasta una nueva oportunidad. Feliz día.